El título de este mensaje es ¿qué te impide servir a Dios? Mirá al que tenés al lado y decirle ¿qué te impide servir a Dios? Comienza la palabra de Dios diciendo así, Primera de Reyes 19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén y amén. Comienza la palabra del Señor diciendo: partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, le echó sobre él su manto. Como te decía, el título de este mensaje, voy a predicar cortito, así que prestame atención. Dice: ¿qué te impide servir a Dios? Y yo quiero hablarte de, por ahí, los tabúes que hay en cuanto a las personas, o los prejuicios que tienen las personas para no servir a Dios. Cuando a diario escuchamos, no, mira, yo no voy a la iglesia, porque yo si voy a la iglesia me gusta hacer las cosas bien. Entonces, o blanco o negro, para mí no hay término medio, dice la persona. Pero dice: para mí no hay término medio, blanco o negro, pero no se pone del lado blanco, del lado de servir a Dios. Como falla la persona, porque fallamos, entonces la persona automáticamente se autocastiga, se autodisciplina y dice: no, yo no voy a servir a Dios. Pero yo quiero que puedas reflexionar en estos principios. Primer principio: esto es para el que quiere. Dice la palabra de Dios que pasando por allí el profeta Elías se acercó a Eliseo y dice que extendió su manto. Este manto de servicio. No es el manto que por ahí escuchamos predicadores gritando: Dios te va a dar la casa, Dios te va a llevar a las naciones, la gente te va a reverenciar, va a decir: ahí va el siervo de Dios. No está hablando de ese manto. Está hablando de un manto de servicio, donde primero yo tengo que saber dónde es mi casa. Porque yo puedo andar por muchos lados, pero Dios me ha puesto en una casa. Hace unos días hablamos con una hermana en Cristo que no se congrega acá y me decía: y sí, hace rato que no voy a mi iglesia, y por ahí la vez pasada andaba buscando una iglesia más cerca, me decía la hermana. Entonces le decía yo: tu casa es tu casa. Entonces, ya de por sí es difícil encontrar una casa adecuada a vos. Es decir, vas a recorrer diferentes iglesias y Dios te va a dar la sabiduría cuando estés en tu casa, la iglesia donde Dios te puso, para que ahí eches raíces. Nadie que anda de iglesia en iglesia puede crecer. El primer principio que nosotros tenemos que entender es que el llamado es para el que quiere. Es para el que quiere. Entonces, la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos son los elegidos, ¿cierto? Y se refiere a que Dios llama a todos, pero solamente responden los que quieren. Y son elegidos los que han determinado cuidar su vida para estar delante del Señor. Por ejemplo, muchas personas son invitadas a venir a la iglesia, ¿no? Pero son pocas las que vienen. Solamente aquellos que deciden aceptar esa invitación. Entonces, a veces nosotros decimos: ¿por qué Dios no me elige? No es que Dios no te elige. No es que Dios simplemente no quiere elegirte, sino que la persona no tiene las condiciones para servir a Dios, para representar a Dios. Primer principio:
es para el que quiere. Cuando el mundo dice vos no servís para nada, Dios te dice vení que a mí sí me servís. Cuando el mundo dice no, vos sos una porquería, nadie te quiere, nunca vas a lograr nada, Dios dice que vení porque yo tengo un propósito para vos. Entonces, fíjate lo que dice la Biblia, dice que estaban los fariseos, que eran personas que habían estudiado las Sagradas Escrituras toda su vida, que eran seleccionados muy sutilmente, y por otro lado estaba la gente común, los pescadores, los carpinteros, y dice la palabra del Señor que el Señor toma a Pedro para avergonzar a aquellos que sabían un montón, pero que en su vida no habían decidido todavía amar a Dios y servirle como Él se lo merecía. Entonces, esto es para el que quiere. Esto es para el que quiere. ¿Será que habrá alguien que quiera servir a Dios? ¿Será que habrá alguien que diga yo quiero conocer a Dios, yo quiero saber, quiero aprender más de las Sagradas Escrituras, ¿no? Mientras otros se dedicaron a hacer plata y tal vez hoy tienen un auto último modelo, una casa no flamante con todos los lujos, nosotros, no, por lo menos en mi caso, yo me he dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras, a buscar de Dios. Cuando el hombre entiende, como dice la palabra del Señor, que la sabiduría es mejor y es más preciado que todo el oro del mundo, se refiere a que nosotros debemos ir detrás del Señor. Por eso el principio dice es para el que quiere. Dios no te va a obligar, Dios no te va a asustar. Mirá, si no venís a la iglesia te vas a ir al infierno. Mirá, si no amas a Dios te vas a ir al infierno. Dios no trabaja así. Sí tenemos que hablar del infierno porque es real, la Biblia lo dice. Sí tenemos que advertir, dice la Biblia, hablar la palabra de Dios como es, pero no usamos el infierno para amenazar a la persona para que venga a la iglesia. No usamos, porque llega un momento donde la persona se asusta, ¿no? Después la persona ya pierde el miedo y ya después dice, no, yo ya sé que voy a ir al infierno. Nos vemos allá, te dicen algunos. Entonces, esto es para el que quiere ser salvo, el que quiere ser salvado, el que quiere servir a Dios, el que quiere caminar, el que quiere hacer las cosas correctas. Esto es para él, para ella, para aquellos que dicen, ¿no? Hacer las cosas bien, como cuando de repente me entré en el camino de Dios y no tenía casa, no tenía dónde vivir, no tenía dónde morar, ¿no? Y ahí vinieron algunos amigos, algunos parientes y me dijeron, no pasa nada, usurpá, si el gobierno te da una, ¿no? Pero yo dije, no, yo quiero hacer las cosas correctamente. Y de repente vino un familiar y usurpó un lugar y al tiempo le dieron un terreno y otro conocido usurpó. Pero yo dije, Señor, yo quiero hacer lo correcto. Cuando el mundo dice, hace eso, total todo el mundo lo hace. Enganchate de la luz, total todo el mundo está enganchado. Pero vos tenés que hacer lo correcto, dice la Biblia. Vos tenés que hacer lo correcto. Esto es para el que quiere. Dice que pasó el profeta y no le dio una clase de teología a Eliseo. No le dijo, mira, te voy a explicar. Vos vas a ir a hacer milagros. Vos vas a ser un profeta. La gente te vas... No, él fue y dice que él tiró su manto y no le dio mucho chance, no le dio muchas explicaciones. A veces el ser humano busca tantas explicaciones cuando lo que tiene que buscar es la presencia del Señor. Entonces, primer principio, tenemos que querer. Si no querés, no funciona esto. Dios dice, la diferencia entre Dios y entre Satanás es que Satanás hace todo a la fuerza. Te pone temor, te pone violencia, pero la Biblia dice que Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Amén. Es para el que quiere. Amén. Ruego a Dios para que todos los que me escuchan quieran estar con el Señor, quieran servir a Dios, quieran congregarse, quieran conocer más de las Sagradas Escrituras. Segundo principio,
recibir el llamado. Dice que él fue y tiró el manto. Y automáticamente, cuando él vio lo que había ocurrido, que el profeta de Dios lo estaba llamando al ministerio, dice que él agarró ahí los bueyes, se hizo un buen asado, ¿no? Agarró y dijo, voy a recurrir el llamado. No dijo, no, ya a mí me encantaría ir a la iglesia, pero justo los domingos yo hago extra que me lo pagan al 400. No dijo, no, a mí me encantaría buscar de Dios los domingos, pero ¿sabe qué? Justo me visita mi familia. Él agarró, y dice la palabra de Dios que agarró los bueyes, los mató. Eso era una señal, ese era el trabajo de él. Él tenía varios animales, varios bueyes, pero dice que había uno que él mismo trabajaba con esos. Pero cuando entendió que Dios lo llamaba a algo más que a acumular riquezas, cuando entendió que Dios lo llamaba a algo más que comprarse la casa, que comprar el auto, cuando entendió que Dios lo llamaba a algo más que tener un buen pasar económico, él dice que renunció a eso, dejó eso para poder salir al ministerio. Entonces, segundo principio, yo debo recibir el llamado. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Hay personas que Dios hace tiempo los viene llamando al ministerio. Dios hace tiempo los ha llamado a la alabanza, los ha llamado al evangelismo, los ha llamado a ser profetas, maestros, pastores, pero no recurren a ese llamado, no arreglan su vida. Entonces, como no arreglan su vida, no califican para que Dios los envíe. Necesitan crecer en las Escrituras, necesitas aprender a orar. Necesitas aprender las Sagradas Escrituras. Por eso es importante que estudies, que te congregues, que busques de Dios. Tercer principio, dejar atrás el pasado. Cuando él agarró los bueyes y los mató y llamó a todos y hizo el asado, dijo, me voy. Me imagino a Eliseo diciendo, me voy a ser profeta. Me voy a servir a Dios. Imagínate una persona un domingo llena la casa de familiares, discúlpame, pero yo me voy a la iglesia a buscar de papá Dios. Amén. Mirá, discúlpame, pero a mí, mirá, me suelen invitar, o me han invitado muchas veces a cumpleaños, casamientos, un montón de cosas los domingos. Yo le digo, mirá, hermano, yo el domingo tengo que estar en la iglesia. Yo el domingo tengo que estar en la casa de Dios. Entonces es importante que entiendas que Él dejó atrás el pasado. Deja atrás ese pasado que tal vez te condena, ese pasado que te dice no servís para nada, ese pasado que tal vez te está llenando de amargura, de tristeza. Hay gente que no se perdona, ha perdido años de servir a Dios y no se lo perdona. Dice, yo hace años que conozco al Señor, pero no puedo servir a Dios, no puedo, y se está condenando. Deja el pasado atrás, te equivocaste, le pediste perdón al Señor, ya está, deja el pasado atrás, que el pasado no te condene. No importa lo que hiciste, no importa lo que te han hecho, deja el pasado atrás. Deja el pasado atrás, si no, nunca vas a poder tener un futuro tomado de la mano de Dios. Cuarto principio, arreglar las cuestiones pendientes. Capítulo 19, versículo 20 dice, entonces dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Y luego sí, él sabía que tenía que ir a hablar con la mamá y decir, mirá, mamá, mirá papá, me voy a ir a servir a Dios. Arregló. A veces hay cosas en nuestra vida que tenemos que arreglar. Hay cosas en nuestra vida que estamos haciendo mal y que sabemos que tenemos que mirar, no lo voy a hacer más. Mirá, discúlpame, pero esto no lo voy a hacer más porque es pecado. Ah, pero si siempre lo hiciste. Sí, ya sé, pero igual no lo voy a hacer más. Hay cosas que tenemos que arreglar, cuestiones que tenemos que arreglar. Mirá, esto no lo voy a hacer más porque esto desagrada a Dios. Esto tengo que arreglarlo. Qué importante es entender. Qué importante es entender de que nosotros necesitamos arreglar las cuestiones pendientes. Yo no sé qué está pendiente en tu vida. No sé qué está pendiente en tu familia. No sé qué está pendiente en tu corazón. No sé, a lo mejor tienes que perdonar a alguien.
A lo mejor no podés perdonar a alguien, estás ahí, no sabés si lo vas a perdonar, si no lo vas a perdonar, no sabés. Dios dice, deja esas cosas pendientes, arregla esas cuestiones, porque te frenan. Hay personas que no prosperan, personas que no pueden salir adelante en su matrimonio porque tuvieron un noviazgo que los marcó, una pareja que los lastimó, y no pueden porque no arreglaron las cuestiones, esas que tenían que arreglar. Arreglar las cosas que tengas que arreglar, deja de vivir del pasado. Y quinto principio y el último, servir en donde Dios te pone para servir. Mirá, vos podés vivir una vida queriendo agradar a Dios, o podés vivir una vida queriendo agradarte a vos mismo. Vos podés vivir como vos quieras, pero después no vas a decir que yo no te hablé y no te dije y no te prediqué la palabra de Dios como es. El día que la muerte te sorprenda y nunca reflexionaste en tu corazón, no te interesó saber qué le agradaba a Dios, no te interesó honrar a Dios, no te interesó hacer las cosas bien, ese día no va a haber oportunidad, dice la palabra de Dios. Eliseo dejó todo y se fue a servir a Dios. Yo no te digo que dejes todo lo natural como él dejó, pero sí te puedo decir que dejes esa parte espiritual que no te permite servir a Dios, que dejes esos prejuicios. Hay gente que está equivocada, dice, si yo quiero servir a Dios, lo sirvo en otro lado, no necesito ir a la iglesia. Pero déjame decirte que Dios estableció la iglesia. Dios estableció un lugar para servir, un lugar para congregarnos. Si Dios no quisiera que las iglesias existieran, Dios no las hubiese creado, hubiese dejado nomás que cada uno en su casa alabe y adore al Señor. Es necesario venir, es necesario estar, es necesario honrar a Dios. Depende cómo honres a Dios en tu casa, es como Dios te va a honrar en tus problemas. Hay gente que dice, yo no sé por qué Dios no me ayuda. Y Dios dice, yo no tengo nada que ver con vos. Porque tu vida deshonra a Dios continuamente. Pero Eliseo, él se dedicó a servir. Ya no era Eliseo el hijo del dueño de los bueyes, ya no era Eliseo el que araba la tierra, el que dirigía a todos los siervos, ya no era Eliseo el que estaba formando ese emprendimiento, ya no era Eliseo el empresario, ahora era Eliseo el profeta. Y fue conocido luego como el profeta Eliseo, un varón de Dios, una persona que amaba a Dios, una persona que servía a Dios. La Biblia dice, las viandas son para el vientre y el vientre para la vianda. Pero tanto a la una como a la otra destruirá el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los deseos son para el pecado. Y el pecado es para el deseo. No nos vayamos, por ejemplo, a algo terrible. Una persona que dice, ay, tengo ganas de comer helado. Y de repente la persona va y come helado. Y dice, ah, qué bueno, mirá. Me saqué las ganas de comer helado. Esa misma relación es la que tiene el deseo con el pecado. Hay personas que viven para pecar, personas que viven para satisfacer sus propios deseos, deseos que no honran a Dios. Personas que no les interesa agradar a Dios, pero quiero decirte algo, un día tendrás que rendir cuenta. No vas a decir que no se te predicó la palabra, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que toda persona que parta de este mundo antes va a ser predicada. Entonces no es que alguien de repente se murió y nunca le hablaron del Señor y por eso se perdió su vida. No, le hablaron muchas veces pero nunca quiso entender. Le hablaron muchas veces y a lo mejor creyó pero nunca quiso hacer nada para agradar a Dios. No alcanza solo con creer en Dios. Tenés que vivir una vida que honre a Dios. Tenés que esforzarte por agradar a Dios. Amén. Así que, ¿qué te parece? Hasta acá la palabra de Dios, si te pones de pie.